Ser visión a la verdad. Sean todos ustedes bienvenidos en esta nueva jornada de Visión a la Verdad. Para hoy tenemos invitados especiales, entre ellos un colega como es Sebastián Angulo, periodista especializado en economía, con quien vamos a hacer un análisis profundo desde el ámbito de la comunicación para entender cómo una nueva constitución podría mejorar la economía de nuestro país. Sin más preámbulos, Sebastián, te agradezco, por favor puedas encender tu cámara para iniciar con este espacio de diálogo y conversar de qué se trata esta nueva propuesta que realiza el gobierno nacional. El ciudadano cuestiona de que se va a hacer un gasto bastante importante al proponer una nueva constituyente y que con este recurso se podrían realizar otras cosas en el país. Sin embargo, hay algo que quizás no estamos entendiendo y por eso este espacio de diálogo. Bienvenido, soy Tanya Zambrano, un gusto saludarte. Y Tanya, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de Radiovisión. Sí, justamente como tú acertadamente mencionas, pues hay el cuestionamiento y bastante válido de la ciudadanía, pues de mencionar que esta consulta popular a la que ya estamos por, por afrontar este fin de semana puede ser un gasto importante, no deja de ser un comentario, un criterio válido de los diferentes sectores y de la ciudadanía. Sin embargo, yo considero que también hay la oportunidad para poder pues modificar ciertos aspectos de la política y sobre todo de la economía local que la actual constitución están complicando para el país, para la economía local. Lamentablemente la economía y específicamente la constitución se ha quedado, digamos, un poco corta para la situación económica que tenemos actualmente en el país. Si recordamos la anterior constitución, la constitución de Montecristi, pues centraba bastante un modelo económico en el que el Estado era el principal protagonista o el principal motor de la economía. Pero esto pues tenía cierto sentido, por así decirlo, porque pues teníamos un boom petrolero, un boom de las materias primas que ocurrió en la década pasada. Esto pues nos permitió tener un precio del petróleo pues muy alto y con esto el Estado tenía dinero para poder gastar o incluso pues durante el correísmo también adquirimos bastante deuda para poder hacer bastante obra pública. Sin embargo, esta situación ya ha cambiado, ya no tenemos un precio del petróleo pues muy alto y también el gobierno ya no puede adquirir deuda en las mismas cantidades que lo hacía en la década pues en la década del correísmo. Por esta razón es indispensable que haya un mayor protagonismo, sobre todo del sector privado, y podamos atraer inversión extranjera, cosa que no hemos logrado. ¿Y por qué no se ha logrado? Porque los gobiernos últimos siempre han dicho hay que traer inversión extranjera para dinamizar la economía y pues generar plazas de empleo, pero esto no se ha logrado porque justamente hay ciertos aspectos en la Constitución, aspectos de estructura que hacen que no podamos atraer capital privado desde el exterior, como esto pues, y diferentes aspectos que en la Constitución lo están impidiendo. Es decir, que esta constitución, la actual, la que tenemos, ¿impide realmente reformas económicas o también es parte de un discurso político? Yo considero que realmente impide traer inversión extranjera, como menciono, porque se centra bastante pues, en el Estado como de alguna manera, el protagonista. Por ejemplo, para mencionar uno de los problemas, se menciona esto de los sectores estratégicos, por ejemplo, que deben estar en manos del Estado. Si bien se menciona, por ejemplo, y estos sectores estratégicos se menciona petróleo, minería, telecomunicaciones, deben estar en manos del Estado, pero se habla de delegación también al sector privado en ciertos casos. Y esto se debe cambiar. Por esta razón, por ejemplo, no ha habido la inversión necesaria en petróleo, no ha habido la inversión o el mayor flujo de inversiones en minería o incluso en telecomunicaciones. Justamente se habló de que semanas pasadas se había firmado, se había suscrito los contratos con las empresas telefónicas, se ha renovado, pero esto se demoró 4 años y pudo haber sido más rápido. Y esto se debe a que el Estado termina siendo el principal protagonista en estos sectores y esto debería pues modificarse para que el sector privado también pueda invertir de mejor manera.
la producción petrolera de Ecuador está cayendo en los últimos años debido a a la falta de inversión. Petroecuador no tiene los recursos para poder invertir directamente y por esta razón, pues hemos tenido una merma en los ingresos al presupuesto por parte del petróleo y esto podría cambiar si es que, pues, en la Constitución podemos tener una Constitución que permita mayor participación del sector privado, que sea esencialmente más amigable con el sector privado en ciertos sectores clave. Por ejemplo, si tendríamos esta posibilidad en los próximos años, habría mayor inversión en estos sectores que son muy importantes para poder dinamizar la economía en el país y eso es lo que está pasando. Ahora no tenemos recursos del Estado. Se habla de mucho de pues no tener recursos para salud, para educación, y es porque no se ha empleado un poco esta visión de atraer inversión privada. Pero no se atrae únicamente por el deseo, es porque en la Constitución pues hay estos, por así decirlo, de estos topes, de estos impedimentos que crean también inseguridad jurídica, las empresas dicen pues no, o sea, hay ciertos aspectos que me hacen pensarlo dos veces a la hora de invertir acá en el país. Exacto, a eso, hacia allá me dirijo, porque un proceso de constituyente lo que entiendo es que genera mayor incertidumbre para la inversión privada. Entonces, ¿cómo reaccionan los mercados a estos escenarios? Sí, justamente lo que usted menciona es bastante también aceptado. En efecto, la posibilidad de una constituyente también sí genera inversión, perdón, genera incertidumbre y eso hay que mencionarlo claramente también. Justamente, pues, todo lo que tiene que ver con procesos electorales, cambio de constitución puede generar incertidumbre. Sin embargo, yo creo que también estamos en un momento que se puede debatir qué país queremos. En materia económica. Yo creo que estamos en un momento de estancamiento económico y eso es evidente, pues esto en los últimos años y no solamente en este periodo hemos tenido complicaciones económicas, si bien ha habido una reactivación y un crecimiento probable del 3,8% para este año, necesitamos crecimientos más importantes de la economía, que quizás estén por el 5, el 6% cada año para poder generar más empleo y para poder sobre todo salir de la pobreza y terminar con la pobreza más rápidamente, pero este crecimiento más acelerado únicamente va a existir si hay cambios profundos y de estructura en la constitución y sobre todo para que afecten la economía ecuatoriana. Yo digo, sí, lo que usted menciona me parece pertinente, pero digo, también creo que puede ser un momento para poder de alguna manera también debatir como país qué modelo económico necesitamos. Si un modelo económico que sea más amigable con las inversiones, nos hemos dado cuenta pues que sí, que queremos mayor participación del sector privado en ciertos aspectos, pero la constitución actual no lo permite. Entonces, pues creo que puede ser un momento de alguna manera idóneo para poder debatir qué tipo de modelo económico necesitamos y queremos pues una constitución que sea más amigable con la generación de empleo, con la inversión. Yo creo que es pertinente, más allá también de lo que usted menciona, pues que es válido. Si ya nos vamos a meter de alguna manera a reformar una constitución, que es una probabilidad dependiendo de los resultados del domingo, creo que es necesario también abordar ese tipo de discusiones como país que son muy necesarias. Hay algo que para mí es indispensable entender, Sebastián, y como colegas. Ayer hablábamos, mejor dicho, hoy hablábamos de que hay una disminución en el riesgo país. Pero ¿qué significa esto para micrófonos? Pero ¿qué significa esto para la falta de financiamiento que tiene el Ecuador? ¿Qué se necesitaría para seguir creciendo? Hay países que han mejorado su economía tras un proceso constituyente y cuál sería en paralelo con Ecuador. Sí, a ver, por ejemplo, el tema del riesgo país, pues un poco para que las personas nos entiendan también, como para explicarlo muy didácticamente, es pues como el buró de crédito, por así decirlo, ¿no? Si es una especie de buró de crédito del país, de los países, y en el caso de Ecuador, pues siempre hemos tenido, sobre todo en los últimos años, y no únicamente en los últimos años, sino históricamente, un riesgo país muy elevado. ¿Y por qué hemos tenido un riesgo país muy elevado? ¿Por qué hemos estado, como decir, en la central de riesgo? Es porque nosotros como nación nunca hemos sido muy cumplidos con el pago de la deuda. Entonces nosotros como Ecuador ha demostrado que
es muy puntual en el pago de la deuda, que cada vez que tiene problemas económicos o que tiene algún inconveniente, Ecuador simplemente decide, ¿sabes qué? No te voy a pagar la deuda, acomodemos los pagos de diferente manera porque no me alcanza o porque he tenido problemas económicos, no he sido muy previsible. Y esto ha generado pues esa desconfianza que tienen los prestamistas hacia Ecuador, y cada vez que hay ciertos problemas políticos, pues al país se le complica, se le eleva se llama este riesgo país o este indicador, que lo que implica es pagar más intereses. En el mercado internacional eres un país muy riesgoso, así que vas a tener que pagarme más intereses para un poco mitigar pues esa posibilidad de que no me pagues. Y eso se traduce en mayores tasas de interés a la que las empresas pueden acceder a créditos en el exterior, ya que los bancos locales también puedan pedir prestado dinero, se les complica o definitivamente tienen que pagar más altas, que se traducen en tasas más altas de interés para las personas que quieran adquirir préstamos en los bancos. Básicamente, esa es la manera en la que afecta a los ciudadanos. Por esta razón, yo creo que el país puede pues dar señales de estabilidad o cuando el Sebastián, riesgo país está bajando. Sí. pero el riesgo país y la falta de financiamiento se deben a un tema de la Constitución o a la inestabilidad que ha tenido el país con los gobiernos de turnos. Es a la inestabilidad que ha tenido el país en los gobiernos de turno. Eso inmediatamente no tiene que ver con la Constitución, sin embargo, podría mejorar ciertos aspectos. Y justamente voy a la parte que me preguntaba qué país ha tenido una mejoría justamente con un cambio en la Constitución, y el mejor ejemplo es Perú. Justamente tras los cambios en la Constitución que hizo en la década de los 90, Perú se transformó, y es lo que a veces siempre decimos: ¿por qué Perú tiene estos problemas políticos muy recurrentes? Perú tiene una inestabilidad política muy importante. En los últimos años ha cambiado de presidentes por los diferentes problemas que ha tenido políticos, de corrupción. Sin embargo, la economía peruana es muy estable, y eso lo ha demostrado justamente por el crecimiento económico que ha tenido Perú en los 90. Era una nación pues que era incluso más pobre que la ecuatoriana, pero esta estabilidad económica, de ser pues más amigable con la inversión extranjera, de tener mayor disciplina fiscal, lo cual se ha reflejado en su constitución, ha permitido que la economía peruana mejore y esté en mejores condiciones que la ecuatoriana actualmente. Tiene menor desempleo, tiene mayor atracción de inversiones, y su economía ha podido surgir, ha podido sobrevivir a todos estos problemas políticos, y puede ser un ejemplo de lo que podría ser Ecuador, sobre todo en el plano económico, si queremos tener mayor estabilidad en cuanto pues a la economía del país, a la economía de las familias. Ahora, Sebastián, también hay algo que entender. Se hablan de aproximadamente 200 millones de dólares durante todo este proceso de campañas electorales. ¿Cuál sería el impacto que tendría el ciudadano si, por ejemplo, fracasa la nueva propuesta de una constitución a nivel económico? Eh, no sé, bueno, cómo medir el tema del fracaso económico en la Constitución. Habrá que, eso, bueno, si es que se plantea una nueva Constitución, esto va a tomar un tiempo, será a mediano plazo, pero si es que no se logra, pues será, no sé, igual en el mediano plazo o en el largo plazo ver los resultados. Sí, siempre hay esos riesgos probables, de lo que un poco intentando de interpretar la pregunta, pues lamentablemente Ecuador ha tenido estos procesos constituyentes de manera muy repetida, y eso lo reconozco. Pues lamentablemente como país cada cierto tiempo tratamos de refundar el país, y eso también no es beneficioso. Sin embargo, yo considero también pues que la constitución actual sí es muy perfectible, que podría ser modificada. Ya que estamos en este debate, creo que también es pertinente poder pues pensar el país en materia económica, qué puede ser mejor, porque también es evidente que tenemos muchos problemas económicos, hay informalidad. En materia laboral, más del 50% de la población ecuatoriana está en la informalidad, no tiene un empleo pues fijo, estable, y eso sería lo deseable. Creo que la mayor parte de la ciudadanía tiene esa necesidad o ese anhelo de tener un empleo estable. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay bastante informalidad, porque no existe pues la suficiente capacidad de atraer inversiones por parte del país, de traer empresas que puedan ofrecer empleo, y creo que esa es una de las soluciones. Podría estar por el lado de modificar ciertos aspectos legales de estructura que tiene Ecuador, y creo que podría ser una oportunidad interesante. Si bien hay esos riesgos, como usted menciona, pues de que pueda ser un fracaso, también hay la otra posibilidad de que pueda funcionar y que podamos realmente como país sentarnos a discutir, decir qué requerimos o qué necesitamos en cuanto a leyes, y sobre todo a una constitución que sea más amigable para poder
traer inversiones, generar empleo, que las empresas trabajen pues de manera correcta y sobre todo de manera pues que puedan vender mucho tanto localmente como al exterior para poder generar mayores divisas y así más empleo. Ahora, tengo dos preguntas muy puntuales. Por ejemplo, ¿cuáles serían tres reformas económicas urgentes que no necesitan de una constituyente, pero que nadie se atreve a aprobar? Y la otra, por ejemplo, que si es verdad que la clase política usa la Constitución como excusa para no asumir responsabilidades como el desempleo y también el déficit fiscal. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, una de las leyes que pudieron haberse cambiado y no se ha hecho, por ejemplo, es este tema del tema laboral, lo que siempre es un tema muy espinoso. Y yo entiendo también un poco los temores de la ciudadanía. Se podría haber cambiado esto. Hace rato todos los gobiernos pudieron haber cambiado porque tenemos un, eh, una legislación laboral muy rígida. Y eso no lo dicen ni los empresarios, no lo dice el país, lo dicen organismos internacionales. Es un asunto muy complejo para las empresas. Tenemos una ley laboral muy engorrosa, que esto más bien en lugar de incentivar a la contratación, está impidiendo la contratación y esto ha generado, como ya mencionaba, informalidad. Se pudo en algún momento quizás hacer cambios directamente a través de la Asamblea, no lo han logrado porque es muy impopular, pero ahora yo creo que digo, ya que estamos en esto de querer cambiar, hacer una nueva constitución, es el momento para debatirlo, decir, bueno, finalmente, ¿qué se puede hacer para mejorar? Yo creo que tanto ciudadanos como la clase política, como también empresarios y los mismos gremios que a veces se han opuesto a hacer cambios en esta materia, deberían sentarse y deberían, y ya se ha intentado algunas ocasiones hacerlo, pero no se ha logrado con éxito. Probablemente en el marco de una nueva constitución pueda hacerse, ¿no? Pueda mejorarse, pero hay otros aspectos que no se puede cambiar, justamente que es por el tema constitucional, lo de los sectores estratégicos y de la inversión en estos sectores, como había mencionado. Esto está en la Constitución y hay ciertos aspectos que están en la Constitución que no pueden modificarse fácilmente y que de alguna manera va a requerir un cambio constitucional. Sebastián, ya en la parte final, ¿cuál sería entonces tu mensaje a todos los ciudadanos sobre esta nueva propuesta de constitución que está impulsando el gobierno actual? Sí, yo creo que más allá de una postura del sí o por el no, yo creo que es momento de debatir y como ciudadanos es momento de un poco ir pensando y discutiendo, no solamente, pues lamentablemente estamos en un momento en que estamos muy polarizados como sociedad y no solamente aquí en Ecuador, sino a escala global. Y creo que es momento de sentarnos a discutir con el otro que piensa diferente, que tal vez no está de acuerdo con una constitución nueva y también que en general, ¿qué requerimos como país? Es momento de sentarnos a conversar para salir de este bache. Sin lugar a dudas, estamos en un bache muy complicado como nación en temas de seguridad, en temas económicos, y creo que es el momento propicio para decir, bueno, si tenemos tantos problemas, ¿qué podemos hacer de alguna manera como ciudadanos o como clase empresarial, por ejemplo, para poder mejorar esto? ¿O qué país requerimos nosotros en cuanto a materia legal para poder mejorar esta situación? Yo creo que es momento sobre todo de diálogo, de discutir y de pensar qué se necesita para mejorar como país. Esta es una oportunidad importante en caso de que ganara el sí o e incluso en caso de que ocurriera lo contrario, simplemente pues sentarse a discutir o conversar lo que necesitamos para poder ser un mejor país. Sebastián, muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos atentos de lo que va a suceder esta semana, que es muy importante para todos los ecuatorianos y especialmente para nosotros quienes ejercemos esta profesión tan noble como es el periodismo. De mi parte, un abrazo a la distancia y gracias por unirte al debate. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de Radiovisión. Un buen día. Son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25 minutos. Nosotros nos preparamos para ir a una brevísima pausa y ya retornamos con más aquí en Visión a la Verdad. Ya regresamos en Cómo Amaneció Manabí.
En Radiovisión Manabí, inicio del espacio publicitario. Manta lo es todo. Manta es puerto. Es lucha. Es identidad. Radiovisión Manabí, la voz que le habla al alma de esta ciudad. No nacimos en cualquier parte. Nacimos frente al mar y por eso hablamos con orgullo y corazón manabita. En Cedil sabemos que la seguridad significa más que solo vigilancia. Con una combinación única de tecnología de vanguardia, ofrecemos un servicio de protección incomparable. Nuestro equipo, altamente capacitado, está comprometido con la excelencia. Nos adherimos estrictamente a las leyes y normativas internacionales, garantizando un entorno seguro. Descubre la diferencia que Cedil puede hacer en tu vida. Visítanos en el kilómetro 5,5 vía Manta Rocafuerte frente a Cementerios Parques del Recuerdo o llámanos al 099-818-6129. Tu seguridad, nuestra pasión. Bienvenidos a Frigo Decfer, el corazón innovador de Grupo Decfer, donde la excelencia en el procesamiento y comercialización de productos congelados es nuestra promesa y compromiso. Nuestra moderna sala de procesos está equipada con la última tecnología para garantizar valor agregado en cada producto, desde el sellado al vacío hasta el empacado con termoformadoras lineales. La eficiencia y seguridad son pilares del Frigo Decfer, con bandas transportadoras de clasificación automática y sistemas de detención de metales. Aseguramos la más alta calidad en cada paso. El empaque y almacenamiento se llevan a cabo en nuestras cámaras de mantenimiento a menos de 20 grados Celsius, monitoreadas constantemente para preservar la integridad de nuestros productos. Nuestro equipo técnico, operado 24/7, sigue y analiza meticulosamente cada etapa de producción, desde la recepción de la materia prima hasta su procesamiento en fresco y congelación. Mantenemos la cadena de frío impecable, con cámaras que albergan hasta 160 toneladas métricas y túneles de congelación capaces de procesar 96 toneladas por día. Frigo Decfer, de Grupo Decfer, comprometidos con la calidad, la seguridad y el sabor que el mundo merece. De nuestras manos a su mesa, garantizando siempre lo mejor del mar. 24 horas al día con lo mejor de la música. Radiovisión Manabí, 650 AM. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1918. Una experiencia gastronómica que no podrás olvidar. 4 niveles, 4 mundos. Ven y descubre el Café Toquilla con los más ricos desayunos, postres y platos típicos con sazón criolla. Realiza tus reuniones corporativas en nuestras salas de negocios VIP de El Puerto, con servicios de primera para tus eventos. Sorpréndete en nuestro restaurante gourmet principal, La Casona, con decoración europea y los mejores platos internacionales de temporada. Sin lugar a dudas, algo muy diferente y exclusivo. Relájate en un ambiente moderno con la mejor vista a la bahía de Manta. En la terraza Rooftop, con una carta de parrilladas, mariscos y deliciosos cócteles. Visítanos en la calle 11 y avenida 1, frente al Parque de la Madre. Casa Rosada, el sabor de nuestra historia. Manta cumple 103 años y sigue mirando al mar con el mismo